Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Hoy estamos desde el Laboratorio de Sismología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a hablar con el investigador Moisés Alejandro Gadea Villalba. Él está categorizado en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay y hoy nos va a comentar sobre este apasionante mundo de la sismología y de la geología. Ya vamos a saludarle a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Moisés? Gracias por recibirnos en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos. Moisés, contanos y que a la audiencia también, ¿cómo fue para que vos te acercaras un poco a esta ciencia, lo que es la geología y posteriormente la sismología? La verdad que originalmente mi profesor de física en el colegio había hecho un comentario de que los geólogos eran pocos y que ganaban mucho dinero. Esa fue mi motivación original para acercarme, pero después con el correr del tiempo no sabía muy bien en qué me estaba introduciendo y me di cuenta de que esto ya va más allá de lo monetario, es una pasión para mí. Es una pasión. Sí. Veo por todo lo que estábamos hablando previo a esto, realmente este espacio de trabajo, todo lo que han identificado durante los 20 años de este laboratorio, desde la creación de este laboratorio de sismología. Moisés, ¿cuál ha sido el dato o la situación más relevante o resaltante de la que vos formaste parte aquí como miembro de este laboratorio? Me acuerdo del 16 de septiembre del año 2015, cuando ocurrió un evento allá en Chile de magnitud 8.3 y los edificios en Asunción temblaron y vinieron muchísima gente acá a preguntar, llamaron porque querían saber qué era lo que pasó, cuál fue el motivo por el cual ellos tuvieron esa percepción. Eso fue un episodio así bastante especial y hubieron otro también cuando ocurre alguna catástrofe a nivel planetario en lo que hace a los terremotos y a los tsunamis. La gente se acerca y pregunta. Los medios de prensa también, por ejemplo el del sismo del 11 de marzo del 2011 en Japón, cuando ocurrió un sismo de magnitud 9.1, eso generó un tsunami y que afectó a los reactores nucleares allá en Japón y que se dispersó una pluma radiactiva por todo el planeta. Vinieron también aquí, se acercaron, preguntaron. También el 26 de diciembre del 2004, cuando ocurrió el magnitud 9.1 también fue en Sumatra y generó un gigantesco tsunami que afectó a esa parte, a esas islas, en esa parte del planeta. Esos fueron eventos así que fueron así, que marcaron, que fueron relevantes. Y también que el hecho de que esos eventos, todos ellos, incluso el de Turquía del año pasado, las ondas sísmicas viajan por el interior de la Tierra y llegan a nuestros sismómetros que están situados en Caapucú, en el departamento de Paraguay. Justamente a eso iba Moisés. Aquí en el laboratorio de sismología ustedes pueden ir viendo cuáles son los movimientos que se hacen alrededor del planeta. Sí. Y puntualmente, ¿cómo? Y bueno, para la audiencia también, estas son dos preguntas que van ahí. ¿Qué es la sismología y cómo lo podemos identificar o cómo podemos identificar los sismos? Y aquí desde el laboratorio de sismología, ¿cómo lo identifican? Los sismos o los terremotos son ondas físicas, ondas mecánicas que se desplazan, que requieren de un medio físico para desplazarse.
Las ondas sísmicas se desplazan por la corteza terrestre y tienen la capacidad de viajar grandes distancias. Para ello fueron creados equipos especiales o instrumental que tengan la capacidad de captar esas ondas sísmicas y luego digitalizarlo para que puedan ser estudiados. La sismología guarda estrecha relación de su desarrollo con el de la tecnología. A medida que avanzan los equipos de monitoreo, también avanzan la capacidad de desentrañar el interior de la Tierra. Anteriormente, por ejemplo, los griegos, históricamente hablando, pensaban de que existía un Dios dentro de la Tierra que cuando ese se movía, entonces temblaba la Tierra. Eso es lo que se creía antes. La ciencia fue evolucionando, entonces ya podemos, por ejemplo, en la actualidad, conocer dónde ocurrió el foco del terremoto, el epicentro, los parámetros básicos de los terremotos, las magnitudes, y el desafío que se plantea la sismología en este tiempo es la predicción, que hasta ahora todavía no se tiene un dominio o un conocimiento de cómo predecir exactamente el día y la hora que va a ocurrir un terremoto. Y el planeta, así como dice el principio del actualismo, que ¿cómo se conoce el pasado? Observando lo que ocurre en el presente. Entonces nosotros podemos suponer de que la Tierra, con sus 4.500 millones de años, ¿cuántas cosas habrán ocurrido? ¿No? Y nosotros podemos inferir lo que ocurrió en el pasado en atención o en base a lo que nosotros observamos. Incluso aquí en Paraguay, no solamente nosotros captamos ondas sísmicas de otras geografías o de otras latitudes, sino que también aquí en Paraguay nosotros tenemos nuestros pequeños sismos. Y esta es la única estación operada por paraguayos y nosotros captamos y lo vemos en las señales. ¿Cómo se observan en las señales? Por medio de diagrafías. Por medio de diagrafías, en el sentido que comparando o haciendo una comparación análogo a un electrocardiograma. Sí, por eso los movimientos. Claro, esa es la señal que está llegando de los sismómetros en tiempo real. Entonces, cuando ocurre una perturbación, cuando ocurre un sismo o cuando llega una onda sísmica, nosotros podemos ver que lo normal empieza a alterarse y empieza a variar la amplitud de la diagrafía. Así nosotros sabemos que ocurrió un terremoto y estudiando esa parte, ese tiempo de la perturbación, nosotros podemos saber dónde cayó el terremoto y cuánto fue su energía o su violencia. Y esto es lo que podemos ver aquí en la pantalla que tenemos aquí arriba, con los puntos que seguramente ahí nuestros televidentes van a poder ver con la imagen, los movimientos que se van dando en todo el planeta en tiempo real. Por supuesto, en esa página se puede observar la actividad sísmica a nivel mundial. Los círculos de color anaranjado representan los sismos que ocurrieron hoy. Y los círculos de color rojo significa en la hora. Entonces vemos cómo se está manifestando el mundo en cuanto a la sismicidad. Moisés, en el ámbito de la investigación científica en esta ciencia, vos como investigador, ¿cuáles han sido tus desarrollos, algunas investigaciones que has tenido que desarrollar? Una de las más resaltantes, si nos puedes compartir con nosotros. Sí, trabajamos en esta publicación que fue difundida en reporte científico de FACEN, que se llama La Zona Sísmica del Paraguay. En ese trabajo nosotros desplegamos un inventario de en qué regiones del Paraguay más nosotros tuvimos ese tipo de manifestaciones de sismos.
Ahora se envió otro trabajo, está en revisión en la Sociedad Científica del Paraguay, que trata acerca de los sismos que ocurren en Argentina y Chile y que también nos afectan a nosotros. Porque muchas veces si los eventos o los terremotos presentan suficiente violencia, las ondas sísmicas alcanzan el territorio paraguayo y los edificios se sacuden. Y la gente entra en pánico o en susto y llaman para preguntar qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve la...? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve todo? Y en ese sentido, mencionabas también el tema de la predicción, que ese es el desafío actualmente del estudio de esta ciencia. Sí. ¿Y qué más, o sea, qué falta para que podamos tener una predicción más cercana a estos episodios? Y faltaría mayor cobertura, necesitamos un poco más de estaciones así como para que se afinen nuestras mediciones y para que podamos estudiar los terremotos de Paraguay y del mundo. Mencionabas que en Paraguarí Sí. tienen una estación también donde Sí. tienen los equipos. Sí. ¿Qué son estos equipos y cómo miden, cómo hacen la medición? Son sismómetros, que están enclavados a profundidad. Un sismómetro está a 100 metros de profundidad y el otro a 30. Y son sismómetros con el principio electromagnético, que tienen una esfera imantada que reciben la onda sísmica, eso se digitaliza y luego se transmite vía satélite que nos llega aquí. Les llega la información. Sí. Y ustedes tienen los datos de esa única. ¿Necesitaríamos otros espacios alrededor del país como para tener más señales? Sí, sería ideal tener más estaciones de manera a que podamos estudiar más a fondo lo que es el sustrato nacional. También nosotros tenemos ciertos permisos como para acceder a señales de estaciones sismológicas de países regionales, como de Brasil, de Argentina o de Bolivia. Entonces los datos son compartidos. Aquí no se oculta información en el sentido que el estudio de la sismología involucra riesgo. Nosotros tenemos que compartir los datos para que se estudie mejor esto con fines de prevención, mitigación y riesgo, para determinar la zona de peligrosidad y todo lo que conlleva eso. Sí. Y de los fenómenos o de los movimientos que tuvimos aquí en Paraguay, ¿cuál fue el último que sucedió y que llamó más la atención? Ocurrió el 30 de marzo del 2022 en el Bajo Chaco. Fue de magnitud 3.9. El área metropolitana de Asunción prácticamente sintió ese evento. Sí. Eso fue el último más notable. Más notable, sí, se llegó a sentir. Y ahí recurren a los geólogos del laboratorio de sismología. Así es. Y sobre eso que conversábamos también, aquí en FACET tienen la carrera de geología, sí, pero aún no tenemos la carrera de sismología. Así es. No existe ningún máster ni ningún doctor en sismología todavía aquí en Paraguay. Seguramente que en el futuro lo va a haber. Particularmente se puede decir que el personal acá del laboratorio de sismología fue a realizar cursos al extranjero para aprender de sismología. Varios de nosotros fuimos. Yendo un poco al Sistema Nacional de Investigadores, ya que soy investigador nivel 1, ¿cuál es el apoyo, el aporte de formar parte o de ser categorizado? ¿Cuál es la importancia para vos de estar dentro del sistema de investigadores? Yo la verdad, en ese sentido puedo decir que las investigaciones yo las llevaba a cabo por el entusiasmo que tengo por la geología. Y la convocatoria para el CONACYT, a mí me sugirieron, presentate. Yo no esperé ganar, la verdad. Pero me presenté y gracias a Dios estamos allí. Qué bueno, porque eso significa que tenés publicaciones científicas también
de calidad, por eso fuiste evaluado y fuiste categorizado en ese nivel. La verdad, fue muy gratificante, porque estuvimos así, a mí el tiempo pasa velozmente cuando estoy frente a la computadora, cuando nos vamos al campo a muestrear, cuando escribimos, cuando enviamos a la revista, lo hacemos así, con mucho entusiasmo lo hacemos. Y esto viene a representar lo que en la sigla del PRONE dice incentivo. Si antes lo hacíamos por nada, con mucho gusto lo vamos a hacer ahora. Perfecto. Y en ese sentido, mencionabas que tenés prácticamente 30 años de experiencia en el trabajo aquí dentro del laboratorio. Sí. En esos 30 años seguramente tenés muchísimas anécdotas, pero ¿podés comentarnos un poco una o dos anécdotas dentro de este trabajo en el laboratorio, Mises? ¿Alguna anécdota dentro de los trabajos de campo que salen a hacer también? Sí, nosotros, aparte del monitoreo sísmico, una de las funciones fundamentales del laboratorio es el mantener que la señal siga ininterrumpida. Si es que hay algún problema del instrumental, si es que se acabó la batería, si es que algún componente electrónico se dañó, nosotros teníamos que ir a hacer eso. Y siempre nos vamos allá en Ruta 1, Carapucú, y allí pasaron muchas cosas. Recuerdo una vez, llantó la rueda y tuve que caminar 10 kilómetros para ir a una gomería, así, para que no nos auxilien. Sí. En el camino para poder llegar al espacio. Y hablamos también de la inversión aquí en este laboratorio. ¿Cómo fue para que este laboratorio pueda ser instalado y puedan tener estos equipos de primer nivel acá para poder hacer estas lecturas? La motivación original fue por motivo de monitoreo y control de detonación de armas nucleares. Porque cuando un país realiza una prueba nuclear, se ve en la señal como si fuera un terremoto. Nadie puede realizar una prueba nuclear sin que nadie sepa. Los laboratorios de sismología todos lo van a ver. Sí. Y existen técnicas para discriminar si es que lo que observamos allí fue un terremoto o si fue una detonación de un arma nuclear. Entonces esto también tiene, aparte de un interés científico, tiene un componente muy fuerte de monitoreo de armas nucleares, de detonación de armas nucleares. Sí, y la gestión para la instalación de esta estación aquí en Paraguay fue realizada por el profesor Juan Carlos Velázquez en el principio de los años 90 y se realizó todo a través de la Cancillería y la Embajada de los Estados Unidos. Posteriormente, Paraguay firmó el Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares. Y los datos también ya fueron enviados vía satélite a los cuarteles de Viena, donde realizan el monitoreo global, en el CTBTO que le llaman. Sí. Nosotros enviamos los datos a Estados Unidos y a Viena. Todo fundamentalmente esto para monitoreo de armas nucleares. Qué interesante, ¿no? O sea, sí. una cosa llevó a la otra y... Así es. Y tenemos un laboratorio de sismología. Sí, tenemos. Nosotros registramos la prueba nuclear de Corea en el 2015, creo que. Registramos. Se ven en los registros. En los registros se pudieron visualizar. Sí. Eso también es un tema muy delicado a nivel mundial, ¿no? Sí. Tener ese registro
ayuda mucho. Bien, Moisés, como para ir cerrando y agradecerte también tu participación en nuestro programa, ¿qué significa para vos formar parte de este laboratorio como investigador? Cada uno de nosotros tenemos una fortaleza. Prácticamente todos realizamos las mismas tareas, pero existen los colegas que se dedican más a una parte. Y yo soy uno de ellos. A mí en la parte de investigación soy el que escribo. Así soy el escribiente, por decirlo así. Eso sería. Y también en el análisis de la diagrafía. Para poder determinar los parámetros fundamentales del signo. Es espectacular, mira. Yo realmente me quedé bastante impresionada por todo lo que tenemos y podemos ver aquí. Sí. Y podemos seguir estudiando. Y también me decías que ustedes reciben alumnos que vienen a hacer pasantías también acá. Sí, alumnos de geología se acercan y solicitan permiso para realizar pasantías y saben con una metodología, conociendo cómo se aprecia un sismo en la diagrafía y cómo se analiza un sismo. Y vienen, hacen y felices. Eso les sirve para su puntaje allá en el departamento de geología. Nosotros estamos muy a la par con el departamento de geología. ¿Trabajan conjuntamente? Sí, sí. Qué espectacular. Moisés, te agradezco muchísimo por el espacio, por contarnos, por abrirnos las puertas del laboratorio y sobre todo por tanto conocimiento que ustedes van generando acá y por compartir con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por la visita y porque van a difundir lo que nosotros hacemos acá. Bien, con esto y agradeciendo un poco otra vez aquí a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por siempre estar atenta al espacio Hablemos de Ciencia, vamos a un breve corte y al regresar seguimos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. A continuación vamos a conversar sobre una de las convocatorias que está llevando adelante el CONACYT, una convocatoria abierta que es para materiales didácticos. Para ello ya se encuentra con nosotros la compañera Laura González. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por el espacio. Laura, contanos de qué se trata esta convocatoria a materiales didácticos de CTS. Asimismo, esto es un concurso abierto para los egresados de las diferentes divisiones de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, así como también los egresados de los diferentes cursos que culminaron hasta el año 2023, es decir, que culminaron hasta el año pasado. ¡Excelente! Entonces, la idea es que ellos puedan demostrar ahora en un plazo de todo lo que estuvieron haciendo entre el 2022, febrero del 2022, digo bien, y este año, cómo ellos estuvieron realizando materiales didácticos, qué impacto tuvo eso con el grupo que ellos estuvieron aplicando, y también la idea es tener como un repositorio de ideas para poder seguir generando materiales didácticos con base en ciencia, tecnología y sociedad. ¡Qué genial! ¿Tenemos algún número estimado, Laura, de estas personas, estos egresados de las cátedras CTS, de las diferentes así? ¿Me puedes decir un número estimado? Sí, por supuesto. Son, digamos, si hablamos a grandes rasgos, son más de 700, pero sí podemos hablar casi 800 egresados si hablamos de la cátedra y también de los cursos. Entonces tenemos un público bastante grande y estamos seguros que están haciendo un montón de actividades. Qué genial, realmente esto es muy interesante. Estos son materiales que van a quedar, como ya mencionó Laura, un repositorio de materiales didácticos de CTS que va a estar a disposición de toda la ciudadanía, docentes, estudiantes, los que necesiten y quieran utilizar estos materiales, así que es una oportunidad buenísima. Contanos requisitos que tienen que hacer los postulantes o los interesados en postular a esta convocatoria. Exacto, el requisito principal, como mencioné, es importante que sean egresados de la cátedra. Esto es como un cierre después de haber cursado tanto la cátedra como los cursos, entonces que sean egresados, que sean docentes activos o técnicos activos educativos y también que postulen
a través del sistema de postulación e instrumentos, el SPI. Ahí van a estar cargando sus datos personales, algunos datos más académicos, digamos, y luego lo que sería el material. Sí es importante resaltar que vamos a estar premiando los 3 mejores materiales. En este caso no vamos a tener solamente un primer puesto o un segundo puesto, sino vamos a premiar los 3 mejores materiales didácticos. Van a poder encontrar en la página web del CONACYT toda la información sobre la alineación de la propuesta, cuáles son las áreas que pueden ellos explorar o que exploraron con sus materiales, y entonces ahí van a estar compitiendo por estos 3 lugares, pero sí también quiero resaltar que vamos a estar dando reconocimientos y por supuesto vamos a estar publicando todos estos trabajos en la página web y en la plataforma del CTS. Excelente, realmente una oportunidad muy importante, muy interesante para los egresados de la cátedra CTS, que tenemos que destacar que tenemos en prácticamente en todas partes del país, ¿verdad? Correcto. Tuvimos nuestros espacios en diferentes universidades. Así mismo, y en las diferentes ediciones, por ejemplo, tenemos un grupo bastante grande, tanto en Capital como en Itapúa, y ahora mismo también está creciendo hacia el norte, hacia el sur, entonces en todos lados. La idea es, como les dijimos, saber qué están haciendo y que nos compartan esas experiencias para también poder compartir con otros docentes, y así también seguir ampliando la red CTS. Excelente, Laura. Entonces ya está abierta esta convocatoria, está disponible en la página web del CONACYT. Tenemos 3 premios muy interesantes para los ganadores, los que presenten los mejores materiales didácticos, y claro, todo esto va a ser publicado posteriormente en un repositorio que va a estar a disposición de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Laura, por compartir con nosotros esta información. Gracias a ustedes. Bien, con esto vamos a compartir con ustedes también un informe, un resumen más bien, de una actividad relacionada a un beneficiario del CONACYT. Nos referimos al Centro de Altas Capacidades AICUMB, liderado por la investigadora Alexandra Witt, ¿digo bien? Ella va a presentarnos a continuación un resumen de una actividad desarrollada con apoyo obviamente del CONACYT. Así que les compartimos esto a continuación. Todo empezó en estas hamacas. Estábamos sentadas en estas mismas hamacas. Laura vino a conocer a AICUMB sin una agenda preestablecida. Vino porque dijo, demasiado quiero conocer, quiero hacerlo contigo, ¿y qué podemos hacer? Y empezamos a hablar de lo que nos frustraba sobre la ciencia. Y de cómo había un montón de cosas que no se transmitían bien, no llegaba al público, que era una frustración de todas las personas que hacemos ciencia y que era también una frustración, me imagino, que del público general de no entender. De cómo la difusión de la ciencia es una cosa que no se tiene en cuenta, que es como que hay más énfasis en producir la investigación y después las investigaciones se quedan guardadas. Y de Laura como comunicadora, que es ver, esto es demasiado importante, ¿por qué no están sabiendo contar? ¿Por qué no están sabiendo transmitir? Queda y no llega a un público general y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que toda esta información, este conocimiento llegue a más gente? Tiene que haber una mejor manera de llevar la ciencia a la gente. Y de ahí salió la idea de, vamos a hacer unos talleres. Como que el movimiento de las hamacas nos llevó a ese movimiento del encuentro. Las ganas de contribuir desde lo que sabemos hacer y desde lo que nos formamos a que el conocimiento llegue más lejos. Creo que ahí está nuestra fortaleza de unir nuestras habilidades. Yo como científica y Laura como facilitadora gráfica y comunicadora, de ver cómo podemos hacer que esta información con rigor llegue de una forma memorable a las personas. Y así creamos esta serie de talleres. Justo cuando estábamos pensando en esta hamaca, estábamos pensando en cómo hacer ese proyecto realidad, cómo hacer ese sueño realidad. ¿A quién le importa la ciencia y el desarrollo de la ciencia en el Paraguay? Y lo primero que pensamos fue el CONACYT. Debe haber algún instrumento al que podamos postular, donde podamos darle el marco de lo que necesitamos, ¿verdad? Barajamos opciones y ahí vimos que estaba el instrumento de COFA, ferias, congresos de actividades de ciencia, y dijimos, esto es el instrumento perfecto para lo que nosotros necesitamos, que es esa apropiación de la ciencia. Nuestro objetivo es acercar la ciencia al público a través de herramientas de facilitación gráfica y a través de herramientas de storytelling científico. Entonces, ¿cómo contamos historias? Sabemos por ciencia de que la evidencia científica por sí sola no cambia las percepciones de las personas.
cambia eso puesto dentro de una historia, dentro de algo que la persona pueda conectar. Recién ahí la evidencia cambia las percepciones. Entonces es cómo dar esas herramientas a personas de ciencia para poder lograr eso. Nuestros talleres de storytelling científico, primero que se viven, son muy vivenciales. Arrancamos ya usando los marcadores, agarrando los materiales que ponemos a disposición. Trabajamos mucho en analógico, usamos mucho papel, marcadores con diferentes puntas, con diferentes fondos, también muchos post-its, cosas que se pueden quitar, estirar, mover. Y hacemos como este ejercicio también de no solamente dibujo como dibujo en mi cuaderno, ¿verdad? Con la raya, sino empiezo a mover el brazo. Que tiene que ver con soltarse y con hacer otras cosas diferentes a las que siempre suelo hacer, porque tiene que ver con la idea disruptiva también que queremos traer de yo puedo hacer y yo puedo crear, tengo capacidad de crear. Algo que a mí me gusta mucho de nuestros talleres, yo traigo la mirada científica, yo explico un poco qué es la ciencia, cómo funciona y por qué hay esa brecha tan grande muchas veces entre las personas que hacen ciencia y las personas a quienes la ciencia les impacta en sus vidas. No debería haber esa brecha. Las personas tienen la posibilidad de incorporar estos elementos que les vamos enseñando a sus propios pósters, poder contar esas historias. Y algo que nosotros hacemos mucho énfasis es que la ciencia es colaborativa. Si no existió revisión de pares, no es un producto científico. Si no existió revisión de pares, no hay ciencia. Entonces, hacemos un ejercicio de revisión de pares acá en los talleres, entre los participantes, donde les enseñamos a dar feedback científico y de cómo ese feedback enriquece una nueva versión, una nueva iteración, de manera similar a lo que son las revisiones cuando vamos a publicar un paper. Entonces, es esa comunidad científica que se fortalece y ese concepto de la revisión de pares como parte fundamental e íntegra de lo que es la ciencia. El taller tiene como dos patas sobre las cuales sostenemos, que por un lado es estar dibujando todo el tiempo con la escucha activa, escuchar, dibujar. Lo que escuchamos pasa por la mano y lo que pasa por la mano se va convirtiendo en nuestras ideas que convertimos en gráfico, y la parte donde entendemos por qué es importante difundir científicamente, qué tiene que ver la divulgación científica con el dibujo. Eso es lo que vamos viviendo y aprendiendo en apenas 3 horas de taller. Salen gráficos increíbles contando historias, usando el storytelling, usando elementos de facilitación gráfica, que es lo que les mostramos, y salen con una idea general de un antes, de decir, no sé cómo contar todo lo que tengo que contar para mi proyecto científico, mi paper, mi investigación, ahora tengo un elemento concreto, gráfico, que me puede servir para iniciar una conversación y divulgar el tema sobre el cual yo conozco y poca gente por ahí no conoce. Y empezamos a darle como algunas nociones básicas de lo que sería como expresar personas, elementos de un diccionario visual sobre un tema determinado. Hacemos dibujos muy simples, rápidos. No es un taller de dibujo propiamente, damos como nociones básicas. Si hacemos letras, la letra es un dibujo, es una convención social de lo que yo considero que un círculo en realidad es una letra O, un palito es una letra I. Si hago una O, si hago una I, si sé escribir, quiere decir que sé dibujar. Nosotros tenemos participantes con muchísima diversidad, tanto en zonas urbanas, rurales, inclusive diversidad en apropiación de la ciencia. Desde los ejemplos que se usan, desde las historias que contamos, porque la historia que contamos tiene que conectar emocionalmente con tu público, si no, no llegas a nada. Para mí es como muy gratificante entender que pudimos sacar un producto que a la gente les sirve, que nos dice que les ayuda muchísimo, que les ayuda a contar sus ideas, sus historias, y que podemos hacerlo desde 2 disciplinas donde unimos, y creo que es como sumando miradas y sumando lo que sabemos hacer, podemos potenciar lo que otras personas pueden contar. Así que para mí es como muy lindo que hayan salido estos talleres visuales. Esta serie de talleres fue fantástica. Fue una de las mejores partes del 2023, porque terminamos haciendo toda una tanda al inicio del 2023 y una tanda al final del 2023. Conocimos tantos lugares, conocimos tantas personas, recorrimos tantas partes. Estuvimos en Central, en Capital, nos fuimos al sur del país, nos fuimos a regiones en el centro, Coronel Oviedo, nos fuimos a Pilar, Villa Aye, el Bajo Chaco,
queremos llegar a muchas más zonas del país. ¿Y qué es lo que vimos como un común denominador? Vimos tanto talento y tantas ganas. El Paraguay está lleno de personas con mucho talento que quieren aportar lo mejor que tienen. Queremos poder dar una respuesta a eso, llegar a todos los rincones del país y ojalá lograr nuestra meta Paraguay 2030 de volvernos una economía del conocimiento. Este taller ha sido una revelación para mí y para todos mis compañeros porque definitivamente un ser humano nunca termina de sorprenderse y hemos descubierto un recurso nuevo a la hora de compartir conocimientos y experiencias con nuestros semejantes y nuestros futuros alumnos. A partir de este momento pienso que enseñar será un desafío nuevo, un desafío en el que las personas puedan contar sus propias historias a través de imágenes y dibujos. Lo más interesante que me llevo de este taller es que aprendí muchísimo de visualizar otras maneras, ¿verdad? La investigación, porque estoy también en la investigación y de darnos nuevas herramientas para desarrollar esa área también que estamos teniendo cada vez más innovadora. Yo creo que de todo lo que aprendí hoy, todo voy a poder aplicar no solo a la hora de hacer algún trabajo o alguna investigación, sino en mi día cotidiano a la hora de hacer algún trabajo práctico o de trabajar. También se puede utilizar la creatividad, o sea, los que nos enseñaron cómo presentarnos, cómo llamar la atención, es algo que se puede aplicar en cualquier otro ámbito. Lo que me lleva en la herramienta de hoy es poder unir mis conocimientos con la creatividad y que sí existe un mundo entre los dos. Se puede llegar a narrar a un nivel donde las personas puedan entender fácilmente. Al venir al taller pude comprender y saber de cómo voy a implementar esta herramienta en mi proceso de clase, ¿verdad? Más todavía como profe de ciencias para realizar una investigación científica. Entonces, para que ellos puedan también conectarse con eso, porque a los chicos les gusta mucho el tema de los dibujos, de desestructurarse un poco. Entonces, para que ellos también de esa forma puedan amar la ciencia a través de esta herramienta. Teníamos muchas expectativas y nuestras expectativas no solo se cumplieron, sino sobrepasaron. Los índices de satisfacción son más del 90% lejos en todos los talleres que ya hicimos. La aplicabilidad de la información también supera el 90% en todos los talleres y las personas que completan la evaluación de impacto es un número muy alto también en las cantidades de talleres que hacemos. Y siempre que piden más información, más talleres, ¿y qué desventaja, qué problema hubo? No fue suficiente tiempo. Entonces, siempre se quedan queriendo más. Nos hizo ver a nosotros de que lo que le estamos dando es importante, es interesante y es útil. Todas las personas tienen el potencial de hacer storytelling científico. Esto es fácilmente escalable. Desde el lado de entre Aikumbu y la cartográfica tenemos redes internacionales muy fuertes en todos los continentes y tenemos tantas historias diferentes que contarnos y tanta ciencia por compartir. Agradecemos a todo el equipo de Aikumbu por haber compartido con nosotros este resumen tan interesante de esta actividad que llevaron adelante desde este Centro de Altas Capacidades. Seguidamente vamos a compartir con ustedes una entrevista también con la doctora Daniela Garlisi. Ella es una paraguaya jovencísima que está realizando una investigación en un instituto de Estados Unidos y en su paso por Paraguay pasó aquí por el CONACYT para comentarnos sobre su experiencia y sobre todas las actividades que está desarrollando actualmente en Estados Unidos. Así que les compartimos este material a continuación. Bueno, mi formación escolar básica, escolar media, la hice en la ciudad de Pilar. Luego vine a la ciudad de Asunción a empezar mi carrera de medicina. Me recibí de médica en la Universidad del Pacífico y poco tiempo después de terminar la carrera inicié un programa de la Universidad de Harvard sobre investigación clínica que también me abrió mucho las puertas realmente a conocer un poco sobre las posibilidades de carreras científicas, además de solamente la carrera asistencialista del médico. Actualmente yo me encuentro trabajando en un laboratorio que se enfoca mucho en lo que es genética y genética de malformaciones vasculares específicamente. Estoy trabajando actualmente en dos líneas. Una es una línea de
historia natural de malformaciones vasculares, malformaciones linfáticas complejas específicamente, y la otra línea es una línea que inicié yo en el laboratorio, que es como que para buscar la inclusión y la equidad de pacientes hispanohablantes en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo para validar algunos instrumentos que utilizamos para la atención clínica de pacientes que están en inglés, para validarlos en español y poder utilizarlos con pacientes hispanohablantes. El área de la genética es genética clínica, genética médica. Es un área que todavía necesitamos crecer como país, inclusive como región en toda Latinoamérica. Entonces la idea es también, para mí la idea era ir a formarme en el exterior, aprender todo lo que puedo y ver qué puedo traer al país para poder ayudar al desarrollo de esta área en el país. Y también con esta línea que yo motivé a que se abra en nuestro laboratorio, ver cómo podemos traer esos instrumentos que se están usando en el primer mundo, que son cuestionarios, o sea, son cosas sencillas que se pueden traer a la atención clínica y bajar a la atención clínica en el país acá, para también empezar a ver cómo estas enfermedades afectan a la calidad de vida de los pacientes. No sabemos mucho sobre enfermedades raras, no sabemos mucho sobre cuántas son las personas realmente en el país que tienen enfermedades raras, no tenemos mucha estadística, entonces inicialmente deberíamos de conocer nuestra realidad, pero para conocer nuestra realidad tenemos que también conocer cuáles son estas patologías y cómo podemos identificarlas. Yo desde el pregrado en la universidad me interesó muchísimo lo que era la investigación y vi la necesidad de hacer investigación y también cómo me ayudaba esto, no solamente en mi currículum, sino cómo yo pensaba y cómo aprendía durante la carrera. Entonces me adentré en lo que son las organizaciones científicas dentro de la universidad. Estaba la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina en la universidad, también fui presidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, y es como que el mundo me apasionó, el mundo científico me apasionó, y empecé a buscar qué más podía hacer además del asistencialismo. En Paraguay tenemos todavía mucho la mentalidad de que uno termina la carrera de medicina y se va a la residencia y lo único que puede hacer es el asistencialismo. La carrera científica de un médico todavía no es algo que exploramos demasiado y no conocemos mucho. Entonces empecé a ver oportunidades con el curso que hice en Harvard también, como que me abrió la mente y me demostró de que existían otros posibles caminos como médico y que uno no necesariamente tenía que sí o sí estar en el consultorio todos los días. Entonces empecé a ver oportunidades. Empecé a contactar con médicos que estaban trabajando en áreas que a mí me interesaban, que eran la genética, y tuve la oportunidad y la suerte de conocer a quien es mi mentora ahora en el laboratorio y alguien que me abrió las puertas realmente, de verdad. Pero igualmente, o sea, tuve que demostrar muchas cosas. Tuve que demostrar de que tenía un interés verdadero en lo que es la ciencia, en lo que es investigación, que pude demostrar con todas mis actividades de liderazgo dentro de las organizaciones científicas y también con todas las publicaciones que tenía. Yo terminé la carrera con varias publicaciones ya, algunas de alto impacto, otras no tanto, pero siempre intenté hacer lo que podía con lo que tenía. La idea ahora es, estoy aplicando para la residencia médica en lo que es pediatría genética, que es una residencia combinada, y son 4 años, entonces la idea es volver en 4 años. Iniciaría la residencia en el 2025, en julio del 2025, y después la idea es volver una vez que tenga esa especialidad, porque también ahora con el postdoctorado, si bien estoy aprendiendo muchísimas cosas y estoy aprendiendo lo que es el manejo de un laboratorio, procesos y métodos científicos, no tengo ese contacto constante o el volumen de contacto con pacientes como tendría dentro de la residencia. Entonces la idea es hacer las dos cosas, poder venir con un background de tener el background clínico de que puedo ver pacientes y el background de que también puedo manejar un laboratorio y puedo desarrollar investigaciones científicas. Y bueno, la verdad que la idea es poder hacer que la genética sea mucho más accesible, tratar de buscar métodos para que la genética sea accesible a la población en general y desarrollar el ámbito de la genética en el país. La genética es muy amplia. Y pensamos muchas veces que la genética solamente puede ser utilizada para enfermedades raras,
pero realmente se ha demostrado de que la genética se puede usar en ámbitos de salud pública, pueden ayudar a mejorar muchas cosas en lo que es salud pública, a mejorar el uso de recursos en salud pública. Entonces, la idea es empezar a ver la genética de una manera más holística y también ir avanzando como país a lo que es la medicina personalizada, que es la medicina del futuro. Como país, ahora mismo no tenemos tal vez la infraestructura para poder adentrarnos un poco más a lo que es la medicina personalizada, pero la idea es empezar a desarrollar esto y empezar a pensar en esto y ver cómo podemos como país ir creciendo en ese ámbito. Yo creo que hay muchos tabús todavía dentro de nuestra sociedad. Hay muchos tabús acerca de que la investigación no es para nosotros, de que no existen los recursos para hacer investigación, de que no tenemos tiempo. Y si bien es cierto que como país en salud pública tenemos muchos problemas, pero muchos de estos problemas también se pueden abordar y se pueden solucionar o buscar soluciones con la investigación. Pero es algo que muchas veces no se nos enseña dentro de la carrera. Dentro de las carreras se nos enfoca mucho en lo que es el asistencialismo y no pensamos tanto en lo que es la ciencia, en cómo ser un médico científico. Está cambiando de a poco, muchas universidades ahora también están como que demostrando más apoyo, están incentivando también a que se hagan más investigaciones, pero es un camino que tenemos que recorrer todavía para llegar a eso. Y creo que es difícil querer algo que no se conoce. Entonces, si no conocemos que existe la posibilidad de ser un médico que no solamente ve pacientes todo el día, sino que también se dedica a la investigación y de que el país tiene recursos que ofrecer, o sea, hay cosas que se pueden hacer en el país. Tal vez no podamos hacer muchas cosas porque no tenemos los recursos todavía, pero hay demasiadas cosas que se pueden hacer. Bueno, mi mamá es una persona que hasta hoy día sigue estudiando. Ella nunca dejó de estudiar y creo que fue mi mayor inspiración a que yo siempre tenía que estar formándome y siempre buscar más, ¿verdad? Mi mamá es una persona que vino de una casa sumamente pobre y que gracias a sus estudios empezó a salir adelante y siempre nos inculcó de que teníamos que estudiar, de que la manera de seguir adelante era estudiando. Y eso creo que fue lo que me motivó mucho a continuar estudiando, a seguir estudiando, a nunca parar. Y después dentro de la carrera también adentrarme en lo que era el área de investigación fue como que encontré mi pasión, ¿verdad? Encontré lo que me gustaba, ya no era aceptar lo que me estaban diciendo, sino que generar nuevos conocimientos. Y eso de generar nuevos conocimientos es como que crea algo en mí que me encanta, me generó la pasión que tengo ahora por investigar, ¿verdad? El hecho de que hay tantas cosas que todavía no sabemos, pero alguien tiene que en algún momento descubrirlas, ¿verdad? Alguien tiene que buscar la respuesta a esas preguntas que todavía no sabemos cómo contestarlas. Agradecemos a esta investigadora tan joven que estuvo con nosotros y nos compartió su experiencia. Y con esto vamos cerrando esta edición de Hablemos de Ciencia. Les agradecemos por haber compartido con nosotros un programa más y les esperamos en el siguiente. Nos vemos.